que en el 2015 el nivel de pobreza en América Latina y el Caribe va a caer de 6,2 a 5,6%. También ha dado un dato interesante, y es que este año el número de personas que viven en pobreza extrema por primera vez podía bajar a menos del 10% de la población mundial y cerrar en alrededor de 9,6%. Esto es sobre todo gracias al desempeño de las economías emergentes. Ahora bien, hay que señalar que el Banco Mundial calcula este índice considerando los ingresos monetarios, que la línea de pobreza se establece a partir del $90 por día. Vamos a conversar ahora en un momento con Armando Mendoza de Oxfam para conversar de varios temas. Primero, ¿qué pasa en un contexto de desaceleración? Si es que es probable que esas personas que pasan el $90, llegaron a 2.10, puedan volver al estado previo de pobreza. Y también, cómo va a influir la desaceleración en ese tema, y también el tema de la pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso a servicios básicos como educación, salud, agua, entre otros. Así que vamos a hablar de eso luego en la primera entrevista del programa. Y hoy día comenzó la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Mañana vamos a estar transmitiendo desde ahí en vivo todos los acontecimientos, entrevistas, exposiciones que se van a desarrollar durante esta semana. Ahora vamos a ir con Noelia Sabache, que está en el Centro de Convenciones, inaugurado la semana pasada, donde se desarrolla la Junta de Gobernadores. Noelia, buenas noches. Cuéntanos cómo está todo por allá. ¿Cómo estás, David? Así es, todo en realidad muy tranquilo hoy por ser el primer día. Indicar de que justamente el día de hoy se había estipulado de que solamente se iba a hacer un trabajo de culminar con lo que son los registros por parte de las diferentes delegaciones que han llegado de diferentes países, en realidad para participar de esta importante reunión anual, y también para realizar una especie de reconocimiento de los diferentes ambientes donde se van a realizar las reuniones de trabajo, los seminarios. Nosotros pudimos, por ejemplo, ir a algunas de las salas, como la sala Nazca, la sala Mochica, y pudimos comprobar que en efecto se estaba realizando netamente lo que era el trabajo técnico, es decir, la comprobación de lo que era el tema de la iluminación, del audio y del video, todo ese tipo de trabajo con referencia a lo que será el día de mañana la exposición por parte de las autoridades económicas y políticas que participarán de esa importante reunión. Es importante indicarte que el día de mañana inicia la primera actividad a las 9 de la mañana. ¿Con qué tema? Estamos hablando de la conferencia de prensa Perspectivas de la Economía Mundial, donde netamente van a participar representantes del Fondo Monetario Internacional. Y allí tenemos justamente a la misma hora, a las 9 de la mañana, pero también va a durar mucho más tiempo, es decir, va a culminar a las 5:30 de la tarde el foro sobre políticas relativas a la sociedad civil. Ya en la tarde tenemos una agenda un poco más nutrida referente al tema, por ejemplo, de inclusión social. Tenemos a las 2 de la tarde lo que es, por ejemplo, empleos, salarios y desaceleración en América Latina. Es un conversatorio donde van a participar diferentes autoridades, moderadores. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar al exministro de Economía y Finanzas, de Luis Miguel Castilla, que actualmente se desempeña como embajador de nuestro país en Estados Unidos. También tenemos a las 3:30 de la tarde un tema también referido a la inclusión, pero también a la juventud. Estamos hablando, por ejemplo, del conversatorio de diálogo con la juventud, cerrar la brecha de desempeño mediante educación e inclusión, un tema muy importante donde también va a participar la presidenta del CADE universitario, estamos hablando de Mariel Rentería. La penúltima actividad es a las 4 de la tarde, un conversatorio acerca de, ha sido titulada como Garantizar un desarrollo inclusivo, buenas prácticas para promover la rendición de cuentas en América Latina, y finalmente tenemos un seminario bastante extenso, estamos hablando se inicia a las 5 de la tarde y finaliza a las 7 de la noche, donde participan alrededor de 12 personas. Entre ellas, por ejemplo, está la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Paola Bustamante. También podemos mencionarte, por ejemplo,
a Vania Macías, directora fundadora de Ángeles de Uno. También tenemos a Linda Briceño, cantante y compositora, y de esta manera van a participar de este evento que se va a realizar en la Biblioteca Nacional, referida por supuesto a este tema de la inclusión social tan mencionada, por supuesto, para impulsar lo que es el desarrollo de la región de América Latina. Así que esa es la nutrida agenda que vamos a tener el día de mañana, y por supuesto vamos a transmitirlo a través de este programa especial que tú has mencionado, David. Bien, Noelia, muchas gracias por toda esta información. Seguramente vamos a estar de todas maneras mañana desde las 9 de la mañana allí en el Centro de Convenciones para transmitir en vivo todas las exposiciones y entrevistas que vamos a tener con los invitados especiales. Bien, estamos ahora con Armando Mendoza, economista de Oxfam. Armando, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, David. Queremos conversar contigo sobre este informe del Banco Mundial, que seguramente va a ser también materia de conversación en los días posteriores, sobre su expectativa de los avances en la reducción de la pobreza para este año, para finales de este año. Cuéntanos primero tu comentario general sobre las cifras que mencionamos hace un momento. Bueno, primero que nada, digamos que es una noticia indudablemente positiva, ¿no? Y muestra cómo en los últimos años, a nivel global, a nivel regional y también en nuestro país lo hemos observado, han habido indudablemente avances significativos en términos de reducción de la pobreza. Ahora, ciertamente, aunque esas son noticias positivas, también hay llamados de alerta respecto a la capacidad que habrá en los próximos años, no solamente para mantener este ritmo de decrecimiento de la pobreza, sino para efectivamente alcanzar sostenibilidad en términos de que la población que salió de la pobreza pueda superar su situación de vulnerabilidad y alcanzar realmente una situación de bienestar en donde estemos seguros de que en el futuro no volverá, digamos, a un pasado que no queremos. Claro, ese punto es importante por dos razones. Bueno, por el mismo hecho, porque estamos en un momento de desaceleración de la economía, el empleo formal está creciendo cerca a cero, y es muy probable que esa variable se agudice. Y también porque en el Perú, en los últimos años, cuando se trataba de evaluar el éxito del modelo, siempre este tema de la variable pobreza era un tema de discusión, ¿no? Ciertamente. Ese número de personas que habían pasado a ser de clase media, pero que con el tiempo se supo, creo que lo dijo el Banco Mundial o el BID, lo han dicho varias entidades. Claro, que en realidad era una clase media vulnerable. Exactamente. ¿En qué medida crees tú que esa desaceleración va a terminar afectando el Perú y en las economías emergentes esos indicadores que se presentan como auspiciosos? A ver, en primer lugar, no seamos alarmistas. En segundo lugar, tengamos la honestidad de conocer que durante los últimos 10 años, el Perú y América Latina en general disfrutaron de condiciones económicas excepcionales con el boom de las materias primas, bajas tasas de interés internacional, flujos importantes de inversión extranjera, y eso permitió no solamente crecimiento económico, sino también efectivamente un impacto social significativo, que en el Perú la expresión más notable ha sido la reducción en menos de 10 años de más del 50% de población en pobreza monetaria a menos del 25% para el 2014. Eso evidentemente es algo positivo. Positivo, por supuesto. Exacto. Sin embargo, ahí hay que diferenciar, como tú bien has dicho, ¿no?, entre lo que es estar fuera de la pobreza, ¿no?, es decir, ser no pobre, y lo que es realmente avanzar al siguiente nivel, que es ser clase media. Como tú has señalado, se usó en los últimos años mucho el tema de clase media emergente para describir a estos no pobres, que los diferencia justamente de lo que es la clase media tradicional. ¿Y cuál es la principal diferencia? Que la clase media tradicional ha alcanzado un nivel de estabilidad y de seguridad económica en términos de acceso a oportunidades, recursos, activos, que justamente los protegen contra las situaciones de shock. En otras palabras, son personas de clase media aquellas que, bueno, perdieron el trabajo, pero tienen capacidades y recursos para hacer frente a ello. Para generar alternativas. Exacto. De ingresos. Hay una enfermedad familiar, pueden hacerles frente a ello. En el Perú, sin embargo, tenemos 40% de la población, es decir, 12 millones de personas que son esta clase media emergente, en realidad extremadamente vulnerables, que si pierden el trabajo, si tienen una enfermedad familiar, si su negocio no salió bien, corren un riesgo muy real de volver a caer en la pobreza. Entonces, no seamos alarmistas, pero reconozcamos que todavía estamos a medio camino. Es interesante porque la informalidad como consecuencia de un estado de las cosas, en estos momentos de alguna manera como que abre la puerta a personas que pierden el trabajo o que no consiguen trabajo a, digamos,
a recurrir a la informalidad, a tener un menor salario, menores condiciones laborales, pero de alguna manera es un contexto que les permite sobrevivir en los tiempos difíciles. Ahora, ¿cómo manejar estos 2 años que vienen, que por lo menos van a ser de crecimiento de 3%, el empleo creciendo 0,5%, los programas sociales que ya el año pasado habían mostrado una eficacia en reducir la pobreza rural que se resistía a bajar? ¿Crees que van a poder compensar este proceso? A ver, durante el periodo del auge hubieron 2 grandes, digamos, motores que permitieron la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales. Uno fue el crecimiento económico mismo, con un crecimiento por encima del 6%, alrededor del 7%, incluso más, que tuvimos del 2005 al 2012 en promedio. Automáticamente vas a tener más generación de empleo, ¿no? Se expande la formalidad del mercado, oportunidades de negocio, etcétera, y obviamente eso tiene un reflejo, ¿no?, en la reducción de la pobreza. Y el otro gran componente fue la expansión de los programas sociales. Más allá de las críticas, limitaciones, es cierto que hubo una ampliación importante de programas como Juntos, el Seguro Integral de Salud, Cunamás, etcétera. El problema es que uno de los motores, que era el principal, el crecimiento económico, se ha reducido, ¿no? Y las perspectivas son que para este año y el próximo la tasa de crecimiento de la economía será menos de la mitad de lo que alcanzamos durante los años de auge. Entonces es crítico, clave, que los programas sociales, ¿no?, del Estado sean reforzados justamente para poder hacer frente a esta situación. Mira, un dato oficial: se estima que únicamente Juntos y Pensión 65 son responsables de un 1.5% menos de reducción de pobreza en el Perú. En otras palabras, estamos hablando de aproximadamente 500.000 de personas que han podido salir de la pobreza justamente gracias a estos 2 programas. Programas sociales. Exacto. Entonces, en este contexto es clave mantenerlos y ampliarlos, porque aún estamos muy lejos de alcanzar los niveles de inversión en salud, educación, protección social, que son, digamos, los niveles promedio de América Latina. Estamos muy lejos, es cierto, y eso nos lleva al siguiente tema, pero antes de ese punto, bueno, mañana va a estar la ministra en la Junta de Gobernadores, así que seguramente habrá tiempo para conversar con ella. Lo que te quería preguntar era, a mí me ha sorprendido los resultados del estudio, porque yo esperaba que más bien en el 2015 ya se sintiera los efectos de la desaceleración y que la pobreza estuviese estancada, yo qué sé, pero más bien es un discurso bastante optimista, ¿no es cierto? Entonces, me llevaba a pensar si es que, considerando que ya la economía ha venido desacelerándose en las economías emergentes en general, si más bien eso no es resultado de que las políticas sociales de repente han mejorado también en los países emergentes. Ciertamente, es un discurso optimista, y está bien que sea así, pero también el mismo estudio reconoce varios elementos que justamente hemos estado discutiendo. En otras palabras, de que hay un riesgo real de que la población que consiguió salir de la pobreza, si no se mantienen los programas sociales, vuelvan, y que además hay que tener muy en claro que una cosa es salir de la pobreza y otra realmente entrar en un nivel de desarrollo, ¿no?, autónomo, en donde uno ya no tenga que depender de los programas sociales, tenga acceso a trabajo adecuado, con un salario digno, tenga efectivamente acceso a los servicios, ¿no?, y oportunidades que les van a permitir desarrollarse. En el Perú, mira, otro dato: si hablamos de la pobreza monetaria, estrictamente monetaria, sí, pues, o sea, en este momento estamos en alrededor de entre 7 y 8 millones de personas pobres. Pero si consideramos el factor de la pobreza multidimensional, en otras palabras, relacionado con las necesidades básicas insatisfechas, en términos de salud, acceso a agua y desagüe, vivir en una vivienda adecuada, que tus niños vayan al colegio, en realidad estamos hablando de 3 millones de pobres adicionales. Por eso es que es tan importante mantener la inversión social del Estado. Y ahora que lo planteas, eso es muy importante, porque en este enfrentamiento político de los últimos 4 años, uno de los puntos en los cuales se intentó golpear al gobierno fue en el tema de las políticas sociales, ¿no es cierto? Desde varios ángulos, ¿no? Uno era la ineficacia, pero otro era esta discusión permanente de si el Estado debe o no subsidiar a los más pobres, y lo que hay que hacer es generar crecimiento y trabajo, como si fuesen 2 variables que se oponen, cuando las 2 pueden ir en paralelo, ¿no? O sea, el crecimiento económico más los programas sociales. Ciertamente. Y me refería a eso porque ahora que viene la campaña política, y donde todo vale,
es bueno recordarlo para poner atención sobre lo que planteen los candidatos a la presidencia. Bien, tú nos has dado cifras de cómo, si uno toma en cuenta los servicios básicos, la población en pobreza en el Perú es mayor. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en esos temas? Vivienda elemental, servicio de salud, educación. No en cifras, sino de lo que ustedes analizan que está pasando en el país. Han habido también mejoras y eso está relacionado también directamente con la capacidad que el Estado ha tenido, ¿no?, para poder invertir más en los últimos años en términos de conectividad. Hay un estudio muy bueno de Richard West sobre el impacto que ha tenido la conectividad en términos de desarrollo en las regiones rurales, ¿no?, en términos de acceso a servicios, en términos de saneamiento rural, pero aún nos falta mucho. Y no solamente en las zonas más remotas del Perú, sino incluso aquí en Lima, y eso tiene que ver también con el informe del Banco Mundial que señala que si bien hay una reducción general de la pobreza, persisten bolsones que por distintas razones estructurales se quedan atrás. Mira, estamos en Lima, en donde, bueno, han habido un crecimiento económico impresionante, sin embargo yo puedo decirte que a 10 minutos a 10, 15 minutos de Miraflores, de Larcomar, de las zonas más pudientes, en la zona de San Juan de Miraflores, tú tienes asentamientos, zonas como Pamplona, Alta, Rinconada, en donde la gente vive realmente en situación de pobreza, pero además su nivel de acceso a servicios es escandaloso. Ellos, los pobres, son los que pagan el agua y la electricidad más cara de Lima. Es decir, una persona pobre paga hasta 10 veces más por metro cúbico de agua que lo que paga una persona que tiene acceso justamente al servicio de agua y desagüe normal. Por eso es que es tan clave, tan importante que no nos descuidemos, que no nos relajemos o pensemos que, bueno, ya esto por inercia la pobreza seguirá descendiendo. Eso es muy importante porque en el Perú nos pasa mucho que desde Lima, en esta especie de burbuja que vivimos, interpretamos el mundo desde esa comodidad, ¿no? Y en realidad, como tú dices, hemos avanzado muy poco en ciertas cosas básicas. Y luego de la pausa vamos a estar con Francisco Sagasti para conversar justamente de por qué hemos pasado nuestra etapa de boom minero y no hemos podido resolver esos problemas como país. Para conversar sobre eso y también sobre cómo han evolucionado los multilaterales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su pensamiento económico. ¿Por qué es importante? Porque aquí en el Perú parece que estuviésemos estancados en el tiempo. Muchas gracias, Armando, por la conversación. A ti, David. Vamos a la pausa y regresamos. Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Vamos a estar ahora con Giovanni Anticona, que presenta la tercera parte de su trilogía que explora la vida en los conos, Lima Este. La novela Lima Este es la tercera entrega de mi trilogía sobre la ciudad de Lima. Son 3 novelas, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, que es esta tercera, en las cuales abordo los conos de Lima, los extremos de Lima, mediante historias con un matiz policial, porque siempre hay un crimen que debe esclarecerse y siempre hay un personaje ajeno a la zona que debe resolver este problema. En el caso de Lima Este, que es la tercera novela y el cierre de esta trilogía, la historia versa en torno a un personaje muy parecido al autor, que tiene un interés por descubrir la ciudad desde el punto de vista más sórdido, más oscuro, y para ello busca convertirse en un periodista amateur, un periodista por sí mismo, sin haber estudiado, y se encarga de averiguar sobre el crimen al rey de la papa del mercado de Ceres, ¿no? Mediante esta búsqueda de los culpables, conoce a un periodista de verdad que lo ayuda en esta investigación, y poco a poco va penetrando en los distritos del este, que son el Agustino, San Juan del Lurigancho, Atevitarte, ¿no?, principalmente, y mediante estos recorridos van acercándose hacia la meta, que es descubrir quién es el asesino de este comerciante,
Por medio de esta novela he concluido muchas ideas sobre mi aventura de escribir sobre los extremos de Lima y por eso termina de una manera reflexiva, sacando cuentas en sumas y restas de lo que ha sido para mí escribir esta trilogía sobre Lima. Punto Económico y estamos ahora con Francisco Sagasti, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y investigador y director de Agenda Perú. Para la gente joven, Agenda Perú es un documento muy importante que se publicó en los 2000 donde se planteaban las reformas pendientes en el Perú, entre otros temas. Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, David, encantado de estar contigo y con todos los televidentes de Canal 7. Mira, conversábamos hace un rato con Armando Mendoza sobre el tema de la pobreza. Y hablábamos sobre este grupo poblacional que ha salido de la pobreza pero se encuentra todavía en una situación precaria. Y nos quedamos en el final de la conversación preguntándonos por qué el Perú había pasado por su mejor etapa de crecimiento y de bonanza de las materias primas y nuevamente, como ya nos ha pasado en la historia, sin poder resolver los temas básicos de la población. ¿Qué cosa ha pasado? Mira, ha pasado varias cosas. Empecemos por reconocer que el Perú es un país muy difícil. Y muy difícil no porque seamos flojos o lo que sea, sino porque tenemos una geografía endiabladamente diferente a la de otros países. En el Perú no podemos pensar como quien piensa en Argentina, en un país plano, con grandes... Es un país sumamente difícil de comunicar, de vincularse con regiones, con ecosistemas, con maneras de pensar y de actuar y de vivir de la gente muy, muy diferente. Y esto hace que sea difícil entendernos, comunicarnos e integrarnos, no solo desde el punto de vista físico, que se ha avanzado bastante en ese campo, sino también desde el punto de vista cultural. Entonces hay un problema de invisibilidad. Hay mucha gente que, sobre todo gente en el sector público, en el sector empresarial y mucha gente de las organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico que no conocen esos espacios que tú, que has estado visitando recientemente en tu programa, y yo y mis colegas de Agenda Perú visitamos y hemos venido visitando hace muchos años, podemos reconocer con claridad. Ajá. Ahora, eso se agrava, digamos, en un país con la geografía del Perú, bueno, es un círculo vicioso. Hay esos problemas que tú has señalado, pero se agrava por el centralismo, y dentro del centralismo hay otro problema, que es la opinión, es decir, ¿quiénes tienen voz sobre los problemas que pasan en el resto del país? Claro, hay una especie, yo diría bueno, la palabra que está de moda es concentración, pero yo diría hay un centralismo de la formación de opinión pública. Hace muchos años uno de mis antiguos maestros decía en son de broma y en serio que la labor de un intelectual es desarrollar las ideas con que otros piensan. La labor de los comunicadores es difundir las ideas y los conceptos con los cuales la mayoría de personas aprecian la realidad y la entienden. Si tenemos un conjunto de conceptos, ideas y planteamientos provenientes desde Lima con una visión de clase media alta o clase pudiente, este conjunto de conceptos, cuando lo tratamos de aplicar para entender el resto del país, estamos perdidos. Pero simplemente no sirven. Claro, pero ese es el problema. Tú me preguntabas cuáles son las razones. Yo creo que esta ceguera conceptual, por llamarla así, este uso inadecuado de formas de entender. Yo recuerdo un prominente medio de comunicación y un comunicador muy importante, y para peor todavía, antropólogo, en una entrevista me dijo, pero caramba, estos pobres indios indígenas en la selva, lo que hay que hacer es que sean como nosotros. Realmente, cuando tenemos esa perspectiva, yo creo que no solamente estamos demostrando nuestra ignorancia,
nuestra indiferencia, sino también estamos demostrando que no entendemos cómo un país tan diverso como el nuestro puede aprovechar esta diversidad para desarrollarse. Claro, hay una concepción del mundo que va que es muy acorde con la palabra inclusión, ¿no? Porque alguien decía alguna vez en un CADE de ese tiempo, y esto de la palabra inclusión implica que yo, que estoy arriba, te voy a incluir, ¿no? Entonces, claro, pero es que tiene que ver con eso que tú has planteado, ¿no? Bueno, pero yo creo que aquí lo que habría que pensar, y es uno de los temas ahora que mencionaste Agenda Perú, que desarrollamos en profundidad, es cómo cambiar la concepción cultural, nuestra identidad cultural como país. Y yo creo que en este tema de la identidad cultural que nos permita reconocernos como iguales y prestar atención a estos problemas de los bolsones de gente marginada, la única manera de cambiar esto es, en primer lugar, mediante educación, y eso lo sabemos todos, pero hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación, que son los que transmiten estas ideas. Y yo creo que es necesario tener una reflexión sobre cómo los medios de comunicación pueden ayudar a construir un país más integrado y de mayor respeto. Y la tercera manera, por supuesto, es con el ejemplo. Y ahí lo que tendríamos que ver es que los líderes sean capaces de relacionarse de manera más horizontal y de prestar atención a estos problemas que permanecen invisibles. Bien, ahora voy a ir a otro de los puntos, o que está dentro de lo que tú has planteado, y es la concepción del Estado y el mercado que tenemos en el Perú. Y lo quiero plantear en realidad a raíz de la Junta de Gobernadores, porque si uno observa la línea del Banco Mundial, el FMI, uno observa de pronto no sé si cambio en el comportamiento, pero nuevas variables sociales que se incluyen en el análisis, y en el Perú no parece que eso pasara. Después de la pausa conversamos sobre eso con Francisco Sagasti.